En la primera parte vimos la diferencia principal entre la Iglesia Católica Romana y la nuestra. También dijimos que la diferencia es muy importante por las tres razones siguientes. Primero, esta diferencia es la causa de muchas otras diferencias entre tu iglesia y la mía. En segundo lugar, afecta la actitud o la motivación con la cual servimos al Señor. Y finalmente, determina si una persona se salvará o no. Examinemos estos tres puntos uno por uno. Aquí tenemos una lista de cosas que encontrarás en la Iglesia Católica Apostólica Romana y no encontrarás en la nuestra. Y te preguntarás, ¿por qué? Es fácil de entender. Estas son cosas que se hacen para obtener el perdón de los pecados, y es lógico que nosotros no las hagamos. Porque el perdón no es algo que tenemos que ganar. Como hemos leído en los versículos anteriores, el perdón es algo que Dios, el Padre, nos da gratuitamente por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Veamos la lista. El papel que la Iglesia Católica le ha dado a la Virgen María, a los santos y hasta a los sacerdotes es el de mediadores. Un mediador es alguien que puede ayudarle a uno a obtener el perdón que Cristo, según la teología católica, solo ha hecho disponible. El concepto de un mediador entre Dios y nosotros es, sin lugar a dudas, bíblico. No obstante, la Biblia habla de un solo mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia también habla de la Virgen María. Nos dice que era una virgen, que era o es la madre de Jesús, y como madre de Jesús, es bendita entre las mujeres. Pero nunca le da el papel de mediadora, de alguien que habla con Dios a favor de nosotros. La Biblia también habla de los santos, pero no como de personas que llevaron sus vidas tan perfectas, que fueron escogidos por Dios para que oráramos a ellos pidiendo ayuda. Cuando la Biblia habla de los santos, se refiere a los cristianos, estén vivos o muertos. Son llamados santos, o somos llamados santos, porque nuestros pecados son plena y gratuitamente perdonados por Cristo. Pero, sobre todo, si nuestros pecados son plena y gratuitamente perdonados por medio de la fe en Jesucristo, como leímos, entonces la intervención de mediadores, sea en la persona de la Virgen María, de los santos o de un sacerdote, no es necesaria. La confesión y la penitencia siguen en la lista. De nuevo, puesto que tu Iglesia Católica enseña que Cristo solo hizo el perdón disponible, también enseña que el hombre tiene que obtener este perdón. Primero al confesar sus pecados a un sacerdote, y luego haciendo una penitencia. Ciertamente, la Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados. Describe la confesión como algo que un cristiano, por amor a Jesús, hará sabiendo que sus pecados han ofendido al Señor. Pero nunca dice que nuestros pecados han de ser confesados, uno por uno, a un hombre. Tampoco hace de la confesión una buena obra, algo necesario antes de poder obtener el perdón. Aquí de nuevo hacemos la pregunta: ¿qué necesidad hay de tratar de obtener, en este caso por medio de la confesión y la penitencia, algo que Dios da gratuitamente? Vemos la misma cosa con el purgatorio y con las misas y oraciones por los muertos. Según la Iglesia Católica, el purgatorio es un lugar donde uno sufre para obtener el perdón de los pecados no confesados o no purgados mientras estaba vivo. Las misas y oraciones por los muertos son para acortar su permanencia en el purgatorio. No obstante, ni la palabra purgatorio, ni el concepto del purgatorio se encuentran en la Biblia. Pero más importante, ¿cuál es la necesidad de tratar de obtener, en este caso por medio del purgatorio, las novenas y las misas por los muertos, algo que uno recibe gratis, por medio de la fe en Cristo Jesús?
Las últimas cosas de la lista son reliquias, indulgencias, peregrinaciones, etc., que según la Iglesia Católica Romana son cosas que le ayudan a uno a obtener el perdón que, en su opinión, no es gratuito. Con base en todo lo que has dicho, Eduardo, tengo una pregunta. En tu iglesia parece que no hacen buenas obras. No obstante, la epístola de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Esa es una pregunta legítima. Muchos podrían pensar que en nuestra iglesia nos aprovechamos del perdón gratuito viviendo como nos dé la gana. Pero la respuesta es no. Nosotros también deseamos y tratamos de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pero con otro motivo, el cual nos lleva a la segunda razón, por la cual esta diferencia fundamental entre la Iglesia Católica Romana y la nuestra es tan importante. Nosotros también buscamos servir al Señor, pero nuestras buenas obras son motivadas por amor, no por miedo, porque queremos hacerlo, no porque seamos obligados a hacerlo. ¿Me estás diciendo, Eduardo, que nosotros servimos a Dios por miedo y por un sentido de obligación? Pues, María, no puedo juzgar casos particulares, y no quiero hacerlo. Pero es lógico que cuando se enseña que uno tiene que ganar el perdón y la salvación, entonces los motivos para hacer buenas obras serán la obligación y el miedo. Y, por otro lado, cuando alguien cree que el perdón es algo que Dios nos da plenamente, y que lo recibimos gratuitamente por la fe en Cristo, entonces sus motivos para servir a Dios serán el amor y la buena voluntad. Esto es lo que San Pablo tenía en mente cuando escribió: el amor de Cristo nos obliga, convencidos como estamos de que uno, o sea Cristo, murió por todos, y por consiguiente los que viven, o sea los que tienen fe en Cristo, ya no viven para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. María, esta pregunta clave: ¿es el perdón gratuito o es algo que tenemos que ganar? También afecta la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo así? Cuando se enseña que el perdón ha de ser ganado, entonces uno no puede estar seguro de su salvación y siempre tiene que vivir con la ansiedad de no saber si ha hecho lo suficiente. Por otro lado, sabiendo que el perdón es algo que Dios nos da por su gracia, podemos estar seguros de nuestro perdón y salvación. Y esta seguridad nos da consuelo y paz, como dice el versículo famoso. Por lo tanto, ya que hemos sido justificados, o sea, perdonados, mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se enseña que el perdón ha de ser ganado, entonces el hombre comparte la gloria de su salvación. Por otro lado, cuando se enseña que el perdón es completamente un regalo de Dios, entonces toda la gloria pertenece a Dios. Bueno, Eduardo, estoy entendiendo las diferencias y por qué. Pero al fin y al cabo, las dos iglesias salvan, ¿no es cierto? María, no te voy a decir mentiras. Esta es la pregunta que más me preocupa, y no hay respuesta que no cause divisiones. La palabra gracia significa un favor no merecido. Significa que Dios decidió perdonar nuestros pecados como un regalo, es decir, gratuitamente, no porque habíamos ganado o merecido el perdón, sino como un favor inmerecido. San Pablo lo explicó muy claramente cuando dijo: pues es por gracia que ustedes han sido salvados, mediante la fe, y esto no de parte de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Esta, sin embargo, no es la posición de la Iglesia Católica Romana. Ellos sostienen firmemente que el hombre tiene que ganar el perdón por medio de sus propias buenas obras. En Gálatas 5:4 leemos la consecuencia de la posición de la Iglesia Católica Romana. Dice: ustedes, los que procuran justificarse por ley, o sea, ganar su propia salvación, se han apartado de Cristo, han perdido la gracia.
Nada podría ser peor para una persona que perder la gracia, porque Dios en su palabra nos ha dicho, es por la gracia que ustedes han sido salvados. El final de una persona que ha perdido la gracia será el castigo eterno en el infierno. Y eso es exactamente lo que Gálatas 3:10 dice. Todos los que confían en la observancia de la ley, o sea, los que tratan de ganar su propia salvación, están bajo maldición. Originalmente, San Pablo dirigió esas palabras a los judaizantes, profetas falsos que molestaban a la iglesia cristiana primitiva, negando la gracia de Dios y enseñando que había que ganar el perdón y la vida eterna por medio de las buenas obras. Hoy en día, las mismas palabras siguen siendo dirigidas contra cualquier iglesia que enseñe la misma doctrina falsa. Sí, estoy entendiéndote correctamente, Eduardo. Estás diciendo que la enseñanza de la Iglesia Católica Romana no es una enseñanza que salva, no es una enseñanza que lleva a la vida eterna en el cielo. Pienso que mi iglesia no sería tan cruel como para decir algo semejante en cuanto a tu iglesia. En eso estás equivocada, María. La Iglesia Católica Romana, poco después de la época de Martín Lutero, dijo que personas como yo, que creen que el perdón se recibe gratuitamente por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, deben ser condenadas. Las palabras exactas son: si alguien dice que la fe justificadora, o sea, la fe que salva, no es otra cosa que confianza en la misericordia divina que perdona pecados por causa de Cristo, o que solo por esta fe somos salvos, sea anatema. Sea anatema significa en latín, sea condenado. No sé qué pensar, Eduardo. Parece que piensas que mi iglesia no predica el Evangelio. Bien, María. Sin duda, el asunto principal es el Evangelio. Esta palabra quiere decir buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio se podrían dividir en dos partes. Primero, Cristo, por medio de su vida perfecta y muerte inocente, ha quitado el pecado del mundo. Y segundo, Dios, por su gracia, da este perdón plena y gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Tu iglesia, María, enseña la primera mitad del mensaje del Evangelio, pero no la segunda. Y en lugar de la gracia de Dios, ustedes hablan de las cosas que el hombre tiene que hacer para ganar su perdón. Y precisamente por eso, hay diferentes actitudes entre tu iglesia y la mía, no solamente en cuanto a nuestra relación con Dios, sino también, y lo que es más importante, en cuanto a quién será salvo.